Esta es una pequeña presentación acerca de algunos países de Asia. Hablaremos sobre Filipinas, Kirguistán, Tailandia, Uzbekistán y Mongolia. Para comenzar, Filipinas. Es un país insular situado en el sudeste asiático, sobre el Océano Pacífico. Su capital es Manila. Al norte se encuentra separado de la isla de Taiwán por el estrecho de Luzón. Al oeste se halla el mar de la China Meridional y Vietnam. Al suroeste la isla de Borneo. Al sur, el mar de Celebes lo separa de otras islas de Indonesia y al este limita con el mar de Filipinas. Su extensión territorial es de 300.000 kilómetros cuadrados, casi el triple de lo que mide Honduras. En 1998, la economía filipina, una mezcla de agricultura e industria ligera, se deterioró como resultado de la crisis financiera de Asia y las condiciones atmosféricas poco favorables. El turismo, la construcción y sus exportaciones, que fundamentalmente son negocios con Japón y Estados Unidos, sirvieron para salir poco a poco de la crisis. Aproximadamente el 37% de la población activa de Filipinas está ocupada en la agricultura. Los principales cultivos de subsistencia son el arroz, el maíz, la mandioca y las batatas. Los cultivos crematísticos son la copra, la caña de azúcar y el tabaco. Entre las frutas destacan los plátanos, naranjas, mangos, piñas y papayas. El bosque cubre 71.000 kilómetros cuadrados. Cuenta con producción maderera. Además, se tala el bambú y la caña para fabricar muebles, cestas y otros productos. La pesca marina es la principal industria. Los principales cultivos de subsistencia, como lo habíamos mencionado, son el arroz, el maíz y la mandioca. El bosque cubre 71.000 kilómetros cuadrados, cuenta con producción maderera y la pesca marina es la principal industria. Su población es de 103 millones. El Producto Interno Bruto alcanza los 304.000 millones de dólares. Y el PIB per cápita alcanza los 2.951 por habitante. Su moneda es el peso filipino. En cuanto a su tipo de cambio, por $1 te dan 51.824 pesos filipinos. En cuanto a su gobierno y política, Filipinas cuenta con un gobierno y una política organizada como una república presidencial, con una democracia representativa. Al igual que otros países con un sistema político similar, existe una división de poderes, que son el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y las elecciones presidenciales se realizan cada 6 años. Su forma de organización divide al país en regiones, las cuales a su vez se dividen en estados. En 1998, Joseph Estrada y Gloria Macapagal son elegidos presidente y vicepresidente respectivamente. Ella es hija de Diosdado Macapagal, que fue presidente del gobierno de 1961 a 1965. Tras diversos escándalos de soborno, corrupción y fraudes, y otras fechorías y maleficencias ilícitas protagonizadas por Estrada, este es obligado a dimitir en junio de 2001, ocupando el cargo Gloria Macapagal. En junio de 2004 es elegida presidenta en unas elecciones muy reñidas. Salieron a la luz pública unas conversaciones que ponen en duda la limpieza de las mismas. Protestas populares sucedían a diario, pidiendo su dimisión. De nuevo, la crisis y la inestabilidad regresan al gobierno. En 2010, Benigno Aquino gana las elecciones democráticamente. Pese a las protestas, las encuestas indican que el 80% de los filipinos en la actualidad aprueba la gestión presidencial y que casi el 90% está a favor de la guerra contra las drogas. Actualmente, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, tras su asunción en 2016, lanzó una sangrienta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, que ya lleva miles de muertos.
Entonces, después de la llegada de Duterte a la presidencia, el número de robos, atracos y violaciones se redujo a la mitad. La República de Filipinas, en cuanto a su cultura, fue nombrada en honor del rey segundo de España en 1543. Los filipinos son originarios de la parte sur de Asia. Hay procedentes de China, India, Estados Unidos y España. Personas también que se casaron con filipinos, por lo que hay mucha mezcla de culturas entre sus gentes. Cuentan con 79 grupos étnicos indígenas y es el único país cristiano de Asia, creencia profesada por más del 90% de la población. El grupo religioso minoritario más numeroso es el musulmán, que tiene por bastión la isla de Mindanao y el archipiélago de Sulu. Existen asimismo unas iglesias independientes filipinas, algunos budistas y un número reducido de animistas. En Filipinas hay unos 175 idiomas, estimados que se hablan casi todos los clasificados como lenguas malayo-polinesias y unos 80 dialectos. Entre estas lenguas hay 13 que son indígenas con casi 1 millón de hablantes. Turísticamente, Filipinas abarca más de 7.000 islas. Ofrece algunas de las playas e islotes más increíbles del mundo, y en sus aguas cristalinas se pueden descubrir decenas de especies animales que nadan a nuestro alrededor sin ningún tipo de problema. Así que Filipinas es un lugar turístico recomendado al 100. Ahora Kirguistán. Kirguistán es un país sin acceso al mar ubicado en Asia Central, bordeado por Kazajistán, China, Tayikistán y Uzbekistán. Su capital es Bishkek. Kirguistán se encuentra dividido en 7 provincias. Es uno de los 15 nuevos países que se formaron con la caída de la Unión Soviética. Kirguistán fue el primero de los STAN en firmar la independencia en 1991. Su extensión territorial es de 198.000 kilómetros cuadrados. Es un poco parecida a la extensión de Honduras. Económicamente, Kirguistán ha sido predominante agrícola y ganadera, hasta que las medidas industrializadoras de los sucesivos gobiernos soviéticos provocaron una creciente industrialización en casi todos los antiguos territorios de la Unión Soviética. A pesar de todo, la agricultura y la ganadería constituyen más de la mitad del empleo de la población activa y alrededor del un 40% del Producto Interno Bruto. En todo el país, especialmente en las zonas accidentadas, se da especialmente la ganadería de ovejas, caballos y reses. En las zonas más bajas y llanas existe un fuerte sector agrícola de algodón y frutas, resultado de una irrigación extensiva. También se cultiva tabaco, seda y flor de opio. A pesar de las grandes donaciones de los países occidentales y del Fondo Monetario Internacional, la República de Kirguistán ha tenido dificultades económicas tras la independencia. Inicialmente, esos problemas fueron resultado de la quiebra de los intercambios económicos con el bloque soviético, que resultó en una pérdida de mercados e impidió la transición a una economía de libre mercado. El gobierno se muestra confiado en la transición a una economía de libre mercado. Con la estabilización y reforma económica, el gobierno busca establecer un patrón de crecimiento constante a largo plazo. Estas reformas permitieron a Kirguistán acceder a la Organización Mundial del Comercio el 20 de diciembre de 1998. En cuanto a su moneda y tipo de cambio, la moneda de Kirguistán es el som kirguistaní y por $1 equivale a 67.935 soms kirguistaníes. En cuanto a su gobierno, Kirguistán es una república democrática de carácter laico, según lo descrito en la Constitución de 1993.
La jefatura del Estado corresponde al presidente de la República de Kirguistán, que es elegido mediante sufragio universal y directo cada 5 años. Se establece un sistema de balanzas entre el Ejecutivo, Legislativo y el presidente inéditos en la región de Asia Central. Su presidente actual es Sooronbay Jeenberg. El dominio soviético fue inicialmente establecido en la región de 1918 y en 1924 la región autónoma de Karakirguis Oblast fue creada dentro de la URSS, la Unión Soviética. El término Karakirguis fue usado hasta mediados de la década de 1920 por los rusos para distinguirlos de los kazajos, a quienes también se les consideró como parte de Kirguistán. En 1926 se convirtió en la República Autónoma Soviética de Kirguistán. Luego, el 5 de diciembre del 36, se estableció la República Socialista Soviética de Kirguistán y en 1991, después de la disolución de la Unión Soviética, se estableció la República Kirguisa. En cuanto a su cultura, durante la época soviética fue promovido el ateísmo del Estado. Hoy, sin embargo, Kirguistán es un estado secular, aunque el Islam ha ejercido una influencia cada vez mayor en política. El grupo étnico más grande del país son los kirguises, un pueblo túrquico que representa el 69% de la población. Otros grupos étnicos incluyen a los rusos, que son un 9%, que se concentran en el norte, y uzbecos, que representan un 14% y viven en el sur. El idioma nacional es el kirguís. Está estrechamente relacionada con otras lenguas turcas, con las que comparte fuertes lazos culturales e históricos. Mongolia. Es un país sin acceso al mar situado entre las regiones de Asia Oriental y Asia Central. Limita con Rusia al norte y con China al sur. Mongolia está dividido en 21 provincias y un municipio. Su capital es Ulan Bator y su extensión territorial es 1.56 millones de kilómetros. La economía de Mongolia está basada principalmente en el petróleo, el carbón mineral y el cobre, con una participación menor de la minería del molibdeno, tungsteno y fosfato. El sector industrial y el agrícola tienen una participación similar en el PIB del país. Después de décadas de un control total por parte del gobierno, la economía ha transitado por una difícil transición al capitalismo. Actualmente, hay más de 10.000 empresas privadas en Mongolia, establecidas principalmente en la capital. Fuera de las ciudades principales, la mayoría de los mongoles se dedican al pastoreo de subsistencia. El actual presidente de Mongolia, tras ganar las elecciones del 7 de julio en 2017, es Khaltma Batulga. La política del país se regula a través de la Constitución de 1992. Es un Estado democrático. El poder legislativo corresponde al Gran Jurado Mongol, la Asamblea. El presidente es el jefe de Estado. El gabinete del primer ministro ostenta el poder ejecutivo. Antes de la independencia, el único partido legal era el Partido Comunista Revolucionario del Pueblo Mongol, o PRPM. Actualmente se lo considera un partido socialdemócrata. En los años 90 se le permitió el pluripartidismo, siendo el principal partido opositor el Partido Democrático, fundado en 1990 y que gobernó liderándolo por la Coalición Democrática en 1996 y en el 2000. La cultura de Mongolia ha sido fuertemente influenciada por la forma de vida nómada de los mongoles. Otras influencias importantes provienen del Tíbet y en particular del budismo tibetano, así como de China. Étnicamente, los mongoles representan cerca del 85% de la población y se dividen en grupos como los Khalkha y otros. Todos ellos tienen en común el idioma mongol. El mongol pertenece a las lenguas altaicas, nombre que proviene de los montes Altai de Asia Central, una familia lingüística relacionada con los idiomas uzbeko, turco, kazajo y posiblemente también con el coreano y con el japonés.
Los mongoles practican el budismo tibetano, también conocido como lamaísmo. Si alguna vez han oído hablar del Gengis Khan, pues era mongol y fue el líder de un imperio muy importante. De hecho, China tuvo emperadores mongoles. Su historia política es algo agitada, pero desde los años 20 del siglo pasado es un país independiente. Entonces, si para viajar buscan un destino exótico, parece que este puede gustarte. También cuenta con un parque nacional, que es el Gorki Tereji,